RTP. Sí, don Ramón, nos acompaña Pablo Moisán Dávila, él es máster en teología. Conversaremos un poco sobre esta encíclica, pero también sobre esta relación o conflicto, como lo han llamado algunos, entre el presidente Trump y el Papa León. Bienvenido. Déjenos saber si nos escucha bien y escucharlo usted también. Sí, muy bien. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Empecemos por lo primero. ¿Cómo debería llamarse a esta ida y vuelta de comentarios, respuestas y señalamientos? ¿Cabe la palabra conflicto? Pero quizás el problema está en que el público típicamente no quisiera que los políticos hablen sobre religión o sobre líderes religiosos. Y por supuesto también el pueblo fiel, en este caso el católico, resiente que los políticos se inmiscuyan en temas de religión y viceversa, ¿no? También en la esfera política pues no quiere que un líder religioso esté tratando sobre economía, sobre conflictos bélicos o temas que aparentemente no tocan la esfera religiosa. Y creo que ahí es donde nace el error. La realidad es que si la política es el ejercicio del servicio a la sociedad, por supuesto que debe tocar todos los aspectos del el ser humano, entre ellos las creencias religiosas. Por otro lado, la religión es la búsqueda de la divinidad, del origen y del propósito del ser humano, y por supuesto que en ese ámbito social también entran los temas políticos, económicos, bélicos, sociales en general. Así que creo que es bueno que ambas esferas entren en algún tipo de conflicto, porque aparentemente ambas están buscando los mismos propósitos, el bien del ser humano. Entonces, creo que ese llamado conflicto en realidad más viene de la opinión pública y quizás de la expectativa de los ciudadanos, de los fieles, de que ambas esferas no intersequen, cuando en realidad deberían intersecar constantemente. Sabe que estaba pensando en lo primero que usted señalaba, la religión y la política, y se me venían imágenes últimas. Por ejemplo, en el Salón Oval, todos rezando, orando con el presidente Donald Trump, u otros presidentes consagrando al país, a Dios, regresar a eso, incluso dentro de sus constituciones. Pero para el debate entre lo que la religión, y en este caso católica, porque estamos hablando del Papa, y la política quiere, hay mucha distancia, más allá del concepto, porque al final todos dicen querer el bien común, pero ¿dónde está la distancia? Bueno, en el caso de Donald Trump, hablando específicamente del conflicto, y esto ha sido un poquito más reciente, los comentarios de ida y vuelta, tanto del Papa respecto, no solo al presidente Trump, pero en general a los aliados que están en conflicto con Irán, con el Líbano. Y por supuesto, lo que usted dice es cierto. Cuando ha sido conveniente para, por ejemplo, el presidente Trump y cualquier político mostrarse cercano a una religión o a un credo, lo ha aprovechado. Tanto es así que en la posesión de él, en su inauguración, hubo discursos de líderes musulmanes, cristianos evangélicos, católicos, por supuesto, y eso fue bien visto porque efectivamente una gran base del electorado americano es cristiano evangélico, aunque la denominación mayor en Estados Unidos es la católica. La que mayor ha aportado y públicamente ha apoyado la candidatura de Trump en las dos ocasiones fueron los evangélicos protestantes. Entonces, es lógico que él, cuando es conveniente, se acerque a estas bases y se muestre junto con ellos en la sala oval y en otros actos importantes. Mañana mismo, inclusive, va a ser la consagración de Estados Unidos al Sagrado Corazón de Jesús, ahora en ocasión del aniversario de los 250 años de la fundación de ese país. Así como también el Ecuador, ustedes saben, es el primer país del mundo que fue consagrado al Sagrado Corazón de Jesús en 1874, hace más de 150 años, y que, vale decirlo, este viernes, Monseñor Luis Cabrera, el cardenal del Ecuador, va a renovar la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús en una misa que se celebrará aquí en Guayaquil, en la catedral, al mediodía, y a la que están, por supuesto, todos los fieles invitados. Pero eso te muestra, y ahí estarán en esa misa autoridades civiles también del gobierno central, digamos, representantes de las Fuerzas Armadas, de la sociedad civil, porque en efecto, al final, como Estados Unidos está haciendo mañana y Ecuador va a renovar el día viernes, la política y la religión están buscando el mismo fin. Usted me preguntaba de la distancia.
Bueno, la distancia viene a veces de las conveniencias, sobre todo en el lado político, económico. Cuando conviene, está bien estar cerca de los líderes religiosos. Cuando no, hay que marcar distancia. Lo que Trump está haciendo es defendiendo sus posturas de campaña, que las ha seguido cumpliendo. Y por supuesto, si el Papa critica su avanzada militar en Medio Oriente, Trump no tiene otra salida que defender la postura que ha justificado esta guerra. Señor Muizán, a mí me gustaría también adentrarme en otro tema que justamente ha tocado el Papa en los últimos días y semanas, que es su encíclica Magnificat Humanitas. Y quisiera saber un poco qué lectura le da a esa encíclica, sobre todo por los tiempos presentes que vivimos y los futuros que ya vienen también. Bueno, esta es la primera encíclica del Papa León XIV. Quizás las personas no están muy familiarizadas con el magisterio de la Iglesia, pero hay una gran riqueza en documentos que la Iglesia ha emitido a lo largo de los siglos y que se conoce como el magisterio de la Iglesia, es decir, las enseñanzas, las doctrinas que la Iglesia emana a partir de las escrituras y la revelación en la tradición. Este Papa ya había emitido un primer documento Dilexite el año pasado, que en realidad fue mayormente redactado por el Papa Francisco, lo dejó inconcluso por su lamentable fallecimiento. El Papa León lo completó y lo emitió el año pasado. La encíclica de ahora, Magnificat Humanitas, es la primera carta que él escribe, que él redacta y que dice, creo que 3 aspectos importantes respecto a este pontificado. El primero contesta quizás la pregunta de por qué escogió el nombre León. León XIV, luego de su antecesor León XIII, a finales del siglo XIX, que fue muy famoso por otra encíclica llamada Rerum Novarum, que básicamente es la semilla del concepto de la doctrina social de la Iglesia, de conceptos universales como por ejemplo el salario mínimo, la formación de sindicatos y por supuesto la defensa de la propiedad privada. Esos fueron 3 conceptos muy importantes a finales del siglo XIX que León XIII promulgó a través de esta encíclica, invitando al empresario a tratar con dignidad a sus trabajadores, no solamente en temas de salario, pero en condiciones laborales, seguridad industrial, etcétera. Pero también llamó a la sociedad a reconocer que el empresario que arriesga, que invierte, tiene derecho a un lucro razonable y, por supuesto, a la propiedad privada. Entonces, es curioso que León XIV toma el nombre de León como su nombre de pontífice y da continuidad. De hecho, Magnificat Humanitas comienza haciendo referencia a Rerum Novarum y dice que la inteligencia artificial vendría a ser este nuevo desafío que la humanidad enfrenta. Si en la revolución industrial la sociedad corría el peligro de que la industrialización de la manufactura se convirtiera en una forma de opresión del ser humano, de reducirlo a simplemente mano de obra, quitándole su dignidad, hoy el Papa alerta a que la inteligencia artificial podría también convertirse en una herramienta para oprimir al ser humano y convertirlo en una cifra más, en una herramienta más, en lugar de que la herramienta sea la inteligencia artificial. Por supuesto, él ha sido muy cauto en decir, la Iglesia no está dando aquí una clase de tecnología, no estamos dando un parecer técnico respecto a lo que puede o no puede hacer la inteligencia artificial, pero sí está llamando a la conciencia y la reflexión respecto a cuáles son los principios éticos y morales que deberían regir el desarrollo de estas tecnologías, como lo ha hecho en otras ocasiones. Quisiera ahí aprovechar y preguntar un tema pues, que alrededor de esto me es siempre intrigante y quería escuchar su apreciación al respecto. Claro. ¿Qué opina sobre la reconstrucción de las identidades nacionales, por ejemplo, alrededor de nuestra tradición judeocristiana? ¿Cuál es el rol que una encíclica como esta tiene que tener o puede tener en un mundo donde la pertenencia tiene que ver cada vez más con el nuevo orden mundial de finales de la década de los 80, inicios de los 90, el crecimiento económico, pero que al mismo tiempo genera cada vez más desigualdad? ¿Tenemos que cambiar eso o este tipo de enfoques como el de la última encíclica muestran más bien una iglesia que se adapta y no termina de tomar una posición firme, como por ejemplo otras religiones como el islamismo sí son capaces de implementar? Y lo digo porque sin una religión católica que llame, por ejemplo, a la reflexión, incluso en la pobreza, ¿cómo no ceder a las tentaciones protestantes de entregar la riqueza y el trabajo, buscar la riqueza y el trabajo como entrega a Dios? Es un excelente punto. La verdad es que la Iglesia por 2000 años ha buscado
reconocer dónde está el ser humano, porque por supuesto su principal misión es atraerlo hacia Dios, hacia la santidad, hacia el bien común, al bienestar del ser humano. Y dentro de eso no deja de reconocer que existen, por ejemplo, avances no solo en el ámbito tecnológico, pero también aspectos económicos, por ejemplo, en la revolución industrial y otros aspectos que han promovido el desarrollo humano, lo cual es importante. La Iglesia no deja de reconocer que el ser humano tiene aspiraciones de prosperidad material y económica que son necesarias no solo para su sustento básico, sino para el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, justamente al punto que usted menciona, ese desarrollo humano, y lo dice el Papa León en su encíclica, este desarrollo humano, si se concentra exclusivamente en el aumento del capital, en el aumento de la productividad, en ver al ser humano como una herramienta de eficiencia, entonces termina perdiendo la esencia del ser humano, que es su dignidad. No por lo que produce, no por cuántas cajas o líneas de código produce o procesa en una fábrica por hora, sino por su dignidad Pablo. humana. Entonces, el llamado de esta encíclica, como otros documentos del Magisterio de la Iglesia, buscan recordar que sin moral, sin ética, los desarrollos tecnológicos, económicos, sociales, terminan siendo más bien un peligro para el propio ser humano, como ha sucedido en el pasado, cuando el crecimiento económico, en lugar de traer riqueza, lo que ha traído es desigualdad y ha profundizado la diferencia de clases y las injusticias sociales. Pablo, Por eso la Iglesia justamente- constantemente cumple ese rol de llamar la atención al ser humano para que sí, continúe desarrollando tecnologías, continúe desarrollando su existencia en el planeta, pero siempre a la par de una moral que reconozca la dignidad del ser humano. ¿Sabe, Pablo? Es que justamente le quería preguntar eso, porque hoy es la inteligencia artificial, pero al ser humano se lo ha medido por su eficiencia en materia productiva. Ahí está la diferencia con las máquinas, cuánto podía producir, cuánto te terminaba costando, pues la máquina no se embaraza, era un costo que no se podía manejar. Digo, ¿por qué la diferencia ahora o la profundidad, digamos, en la activación y en la preocupación? Bueno, la preocupación siempre ha estado ahí, como digo, en 1874, es decir, ya hace más de un siglo, León XIII promulgó esta encíclica Rerum Novarum, donde llamaba la atención a que el hecho de que se industrialice, mecanice, automaticen los procesos en las fábricas, si bien era muy bueno para la industria y para la sociedad, podría correr el riesgo de que esto elimine al ser humano como el ente más digno de la sociedad y simplemente lo convierta en una herramienta, en un engranaje más. Hoy el Papa León XIV hace este mismo llamado y dice, ojo, no vaya a ser que la inteligencia artificial sea la que dicte cuál es el valor del ser humano. Por ejemplo, hoy en día ya tú ves en las entrevistas de trabajo que es esencial, como antiguamente era, por ejemplo, el inglés, hoy es esencial conocer el manejo y el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Ya no es simplemente un qué bueno que lo tienes, sino es un necesitas saber. Por lo tanto, empezamos también ya a medir el valor, la dignidad de la persona en tanto en cuanto sabe o no sabe utilizar estas herramientas. Por supuesto que en otros campos como la medicina ya también tiene una fuerte incursión de la inteligencia artificial. El Papa también alerta a estos peligros, donde la estadística enorme de la Big Data hace que los diagnósticos empiecen a venir por parte de la inteligencia artificial, pero quizás con la agenda de las aseguradoras, que lo que están buscando es cuáles son los asegurados que más aportan, cuáles son los mayores riesgos y dónde puedo evitar tener que pagar un siniestro o un reclamo a la aseguradora. Entonces, nos convertimos en números, nos convertimos en una cifra estadística y perdemos nuestra identidad humana en favor de, por ejemplo, el lucro de empresas privadas o en favor, por ejemplo, como ya ha sucedido también en otros países, en favor de propósitos, objetivos electorales y perdemos esa identidad, esa esencia que es el ser humano. Pablo, le enviamos un abrazo. Muchísimas gracias por haber compartido parte de su conocimiento con nosotros. A ustedes, muy buenos días. Gracias. RTP